Es hora de acercarnos con ansia, con profundo anhelo a la palabra de Dios, conociendo al Dios de la Biblia y conociendo su voluntad. Amados hermanos, vamos a comenzar una serie de 9 temas que creo que son necesarios, como iglesia, tratarlos y estudiarlos juntos. La serie le hemos titulado 9 marcas de una iglesia saludable. También les he pedido que traigan sus libretas, sus Biblias, para poder ir anotando lo que vean ustedes relevante, importante. 9 marcas de una iglesia saludable. Aquí tenemos un libro de Mark Dever, que es precisamente este autor quien trata las 9 marcas de una iglesia sana. ¿Sí? Si quieren adquirirlo en Amazon o en la librería APA o en cualquier otra librería, ¿sí? ¿Qué es una iglesia sana? Y en este libro el autor aborda esas 9 marcas de una iglesia saludable. Creemos, amados hermanos, que las Sagradas Escrituras describen al menos 9 marcas de una iglesia saludable que deben ser consideradas en nuestra vida como iglesia. Evidentemente hay más marcas de una iglesia sana en la Sagrada Escritura, pero estas 9 son sumamente centrales. En primer lugar, la primera marca es la predicación expositiva. Luego viene la teología bíblica, un entendimiento bíblico del Evangelio, un entendimiento bíblico de la conversión, un entendimiento bíblico de la evangelización, un entendimiento bíblico de la membresía, muy importante. La marca número 7 es la disciplina bíblica en la iglesia. Disciplina bíblica en la iglesia. Discipulado bíblico. Todos somos discípulos. Debemos ser discipulados a la luz de la Biblia. Y en último lugar, un liderazgo bíblico en la iglesia. Dios mediante estaremos abordando estos 9 temas a lo largo de 9 semanas con la ayuda del Señor. Muy bien, hoy vamos a compartir la primera marca de una iglesia saludable y es la predicación expositiva. La predicación expositiva. Pero vamos a empezar, amados hermanos, comentando lo que no es predicación expositiva. ¿Sí? Lo que no es predicación expositiva. El pastor David Helm, en su libro Predicación Expositiva, señala algunas clases de predicaciones que en realidad no tienen nada de predicación. Son falsas predicaciones, ¿sí? Y David Helm, este pastor, en su libro Predicación Expositiva, menciona al menos 3 o 4 clases de predicaciones que no son predicación expositiva. Yo voy a mencionar alguna solamente. Él menciona lo que se conoce como predicación impresionista. Predicación impresionista. Todos sabemos bien que el movimiento impresionista fue un movimiento artístico del siglo XIX en Europa. Es un movimiento artístico, el impresionismo. El impresionismo fue un movimiento que pretendía representar lo que el artista había visto. Ahora, tomando esta metáfora del impresionismo, podemos ver que el impresionismo toma lo que el ojo ve, lo interpreta, lo exagera, ignora algunas partes y al final incluso distorsiona la realidad. Ahora, aplicando esta metáfora a la vida real de la predicación, vemos, amados hermanos, que hay predicadores, hay pastores que llevan una agenda muy apretada de muchos eventos, de reuniones a lo largo de la semana, de modo que no tienen tiempo apenas para estudiar la Biblia y mucho menos para preparar un sermón bíblico.
Algunos llegan el sábado por la noche porque han tenido de lunes a viernes visitación, repartición de alimentos y otras muchas cosas en su agenda tan apretada que no les da tiempo para estudiar la Biblia y preparar un sermón. Y hay muchos pastores en muchos sitios que llega el sábado por la noche, agarra la Biblia, lee un texto y comienza a anotar algunas impresiones. Comienza a anotar algunas impresiones rápidas, llenas de color entre la Biblia y lo que ellos saben del mundo y la cultura. Buscan cosas que saben que tendrían una gran impresión entre sus oyentes. Has tardado en preparar un sermón 15 minutos. Eso ocurre, hermanos, en muchos lugares. Por desgracia, en muchos sitios, un pastor dedica 15 minutos para preparar un sermón el sábado en la noche. Ahora, amados hermanos, esta clase de sermones ignora por completo el contexto bíblico, el contexto histórico y el contexto teológico. Escribe David Helm lo siguiente con respecto a esta predicación impresionista. Dice así: no hay duda de que la predicación impresionista es más fácil y rápida. Tiene más sentido, dada tu apretada agenda. Pero necesitas saber que al final estás haciendo lo que te da la gana con el texto bíblico. En lugar de hacer una buena exégesis del texto sagrado, estás haciendo una eisegesis. La palabra exégesis implica extraer el verdadero significado del texto para entender lo que Dios quiso decir cuando inspiró al escritor a plasmar esas palabras. Lo contrario de exégesis es eisegesis. Eisegesis. ¿Qué es eisegesis? Es introducir mi pensamiento, mi idea en el texto bíblico. En lugar de extraer el significado bíblico del texto, yo introduzco en el texto mis propias ideas, lo que yo creo, y eso es, yo diría que es pecado. Pecado, amados hermanos. Porque nosotros debemos ir a las Sagradas Escrituras para entender lo que Dios realmente quiere transmitir a su pueblo. No lo que yo pienso o lo que yo creo. De ahí la tremenda importancia de que los pastores, y no solamente los pastores, sino todo creyente, debe hacer una correcta exégesis de la Biblia. Y eso, hermanos, no se hace en 15 minutos, no se hace en media hora, se hace en horas, días y semanas. Por tanto, vemos de que hay una clase de predicación llamada predicación impresionista, que lo que hace es tomar un texto de la Biblia y anotar algunas impresiones rápidas, sin hacer un cuidadoso estudio del texto sagrado. En segundo lugar, David Helm, en su libro Predicación Expositiva, menciona la predicación ebria. La predicación ebria. Vamos a ir más lentos, ¿sí? Vamos a ir a modo de estudio, ¿sí? Para que puedan tomar notas. La predicación ebria es lo siguiente. Algunos predicadores usan la Biblia de la misma manera que un borracho utiliza una farola. Seguro que todos alguna vez habremos visto a un borracho que da tumbos de un lado para otro y lo que hace es apoyarse en la farola, ¿sí? Se acerca a la farola no para que le dé luz, no para alumbrar, sino para apoyarse, porque está que se cae, ¿sí? Pues tomando esta analogía, esta metáfora, en el día de hoy, en muchas iglesias, muchos pastores, muchos predicadores toman un texto de la Escritura, pero no para exponer el significado del texto y aplicarlo a la iglesia, sino más bien para apoyar sus propias ideas. Ideas que no tienen nada que ver con el texto que ha leído. Esta es la clase de predicación ebria. Qué terrible.
Os voy a decir una cosa, amados hermanos, de verdad, hay una minoría de iglesias que predican la palabra de forma expositiva. Una minoría. Hay cientos y cientos y miles de iglesias y millones de iglesias en el mundo y hay una pequeña minoría que expone la Biblia con fidelidad. Podemos ver la gran crisis espiritual, teológica y bíblica, el gran desconocimiento que hay de la Biblia en el mundo llamado evangélico y la poca falta de preparación de los pastores para poder exponer, enseñar lo que dice realmente la Biblia, no lo que soñé ayer, no lo que yo creo que Dios me reveló. Dios lo ha revelado todo en su palabra. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocer su voluntad? Lee la Biblia. ¿Quieres oír la voz de Dios audiblemente? Lee la Biblia en voz alta y oirás la voz de Dios hablando a tu corazón. Predicación impresionista, predicación ebria. Yo creo que todos hemos visto, ¿verdad?, a muchos predicadores tomar un texto, leer un texto en el púlpito y después sacar sus propias conclusiones y no hablar de nada del texto que ha leído. Comienza a contar testimonios, el sueño que soñó la semana pasada, lo que hizo en el trabajo. Hermanos, eso no es predicar la palabra de Dios. Eso es un charlatán. La predicación bíblica expositiva tampoco es la común charla devocional que se da en muchas reuniones de oración. A veces cuando se hace reunión de oración, pues alguien comparte una reflexión de corte devocional, sacando alguna lección. Eso tampoco es predicación expositiva. Y hermanos queridos, quiero decir algo importante. La predicación expositiva no es que sea una clase de predicación, es que es la única predicación correcta. Lo que los teólogos, los pastores, eruditos, le denominan expositiva, para que diferenciemos la verdadera predicación de otras falsas predicaciones. Pero en realidad, cuando hablamos de predicación expositiva, es la predicación fiel de la palabra de Dios. No es que hayan otras clases de predicación. Bueno, sí, hay otras clases, pero la realmente correcta, bíblica, que hace justicia al texto sagrado es la predicación expositiva. Expositiva. Por tanto, rechazamos la predicación impresionista, la predicación ebria, la charla devocional, no es predicación, aunque todo creyente en su hogar debería hacer un devocional, eso es importante, en familia, leer un texto y poder comentarlo y aplicarlo a nuestra vida personal, pero eso es otra cosa, eso no es predicación. Ahora, hay otros que se van al extremo, ¿sí? Y hay muchos que, sinceramente, a mí me ocurría antes. A mí antes me pasaba esto. Yo por ir al otro extremo, pues daba una clase bíblica, una clase de, no sé, de hebreo, de griego, de teología profunda. Eso tampoco es predicar expositivamente, ¿sí? Quizás un pastor, para no caer en el error de la predicación ebria, ¿sí?, o la predicación impresionista, sube al púlpito el domingo y comienza a dar un estudio profundísimo de griego, de hebreo, de exégesis, de teología sistemática. Eso para la academia, eso para la facultad de teología, pero no para el púlpito, ¿sí? Es otra cosa. Para eso tenemos la escuela bíblica, ¿sí?, para estudiar, para estudiar seriamente la palabra de Dios y la teología. Ahora, hemos visto lo que no es predicación expositiva. Vamos a ver ahora lo que sí es predicación expositiva. Y yo deseo ardientemente que cuando salgamos de este lugar todos sepamos más o menos, con nuestras propias palabras, definir lo que es la predicación expositiva y podamos tener en mente que esta es una marca fundamental de una iglesia saludable. La predicación expositiva, amados hermanos, se centra
en exponer el significado del texto bíblico en su contexto original y aplicarlo de forma relevante y práctica a la vida actual. Lo repito, la predicación expositiva se centra en exponer el significado del texto bíblico en su contexto original y aplicarlo de forma relevante y práctica a la vida actual. Todos sabemos bien que los escritos de la Escritura se escribieron en un contexto concreto. Hay un contexto histórico concreto, un contexto teológico concreto, un contexto lingüístico, literario, ¿sí? Y eso el predicador, el que va a dar el sermón, debe tenerlo en cuenta. Recordemos algo sencillo. Cuando Pablo escribió su carta a los romanos, en una primera fase, no lo escribió para nosotros. Nosotros no éramos creyentes de Roma, no estábamos en la iglesia en Roma. Aunque es evidente que toda la Biblia es para el pueblo de Dios, ¿sí? Es su palabra para su iglesia, para su pueblo. En su contexto original, Pablo escribió para la iglesia que estaba en Roma, ¿sí? Y hay un contexto ahí. Por tanto, el predicador debe exponer el significado del texto bíblico en su contexto original. ¿Qué quiere decir el autor original a su audiencia original? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué quería decir Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 2, a sus lectores originales? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema central de lo que Pablo está diciendo? Y eso es lo que debe hacer el predicador, exponer lo que el autor original dice a la audiencia original y después aplicar esas verdades a nosotros en el día de hoy, que vivimos milenios después de que se escribió el texto sagrado. Ahora, el objetivo de la predicación expositiva es comunicar fielmente el mensaje del texto, permitiendo que las escrituras hablen por sí mismas. No que el predicador infiltre sus propias ideas y comentarios, sino que la escritura hable por sí misma. Los invito a un pasaje en el libro de Nehemías. Abra su Biblia en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 8. Nehemías, capítulo 8, versículo 8. En este contexto del libro de Nehemías, vemos cómo el pueblo judío, que había estado por 70 años en el destierro, cuando fueron deportados a Babilonia, allí estuvieron 70 años. Pero en un momento determinado, por Dios, el Señor hizo que su pueblo volviera a su tierra otra vez para edificar templo, etcétera, etcétera. Y aquí vemos cómo ese pueblo viene de Babilonia a su tierra sagrada y ahora pasa algo importante. Los hebreos hablaban el idioma hebreo, ¿verdad? Era su idioma. Pero cuando ellos están cautivos en Babilonia, ellos adoptan otro idioma, que es el arameo. El arameo es una lengua semítica muy similar al hebreo. Por tanto, la generación que volvió con Esdras, con Nehemías, en este contexto, para reconstruir el templo y los muros de la ciudad, etcétera, etcétera, la mayoría ya no conocía el hebreo, conocían el arameo. Y recordemos de que las escrituras del Antiguo Testamento están escritas mayormente en hebreo. Por tanto, la mayoría de judíos no comprendía la Biblia, no sabía leer, porque habían perdido el hebreo, sabían hablar arameo. Ahora, notad lo que dice Nehemías 8:8. Dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea, no solamente estaban traduciendo del hebreo al arameo para que el pueblo entendiese, sino que estaban dándole el sentido, estaban explicando el significado de la ley de Dios. Y hermanos, esto es esencialmente lo que es predicación expositiva, es leer, explicar y aplicar. Lo vuelvo a repetir, predicar fielmente la Biblia es
leer el texto, el pasaje o el capítulo o el versículo, da lo mismo, es leer, explicar el significado, explicar la Biblia y aplicar la Biblia a nuestra vida hoy. Dice un autor que predicación expositiva es la predicación en la cual el principal punto del texto bíblico que se considera llega a ser el principal punto del sermón que se predica y se aplica a la vida actual. O sea, es tomar el punto principal del texto, del capítulo que estamos leyendo y que nuestro sermón sea, como punto principal, el punto principal del texto que hemos leído. Recordemos que las Escrituras, en el caso del Nuevo Testamento, se escribieron hace alrededor de unos 2000 años, en un idioma diferente al nuestro, en el idioma griego koiné, en un contexto histórico distinto, en una cultura bastante diferente a la nuestra. Por tanto, el predicador debe hacer un estudio cuidadoso, una exégesis exquisita, para extraer el verdadero significado del texto o pasaje y ver cómo ese texto, cómo ese pasaje se puede aplicar a nuestra vida hoy. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta predicación expositiva? El objetivo, amada iglesia, es moldear a la iglesia, moldear a la congregación a la misma imagen de Cristo, mediante la exposición constante, variada y consecutiva de las Sagradas Escrituras. El propósito de Dios para nosotros es que seamos conformados a la imagen de su Hijo, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito eterno de Dios. Y hermanos, cuando el predicador, el expositor, el pastor enseña toda la Biblia de forma fiel, de forma expositiva, eso va a transformar nuestras vidas, va a cambiar nuestros corazones. Notad lo que dice el autor de la epístola a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amados hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz y suficiente. La palabra de Dios es suficiente para transformar tu corazón y el mío. Por tanto, hermanos, ¿qué vamos a hacer como iglesia? Predicar la palabra de Dios, enseñar la Biblia. De Génesis 1, Apocalipsis capítulo 22, porque todo es palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el proceso? Bueno, ya lo hemos dicho en pocas palabras, ¿no? El proceso para predicar expositivamente es considerar quién escribió el pasaje o el texto, a quién iba dirigido, las circunstancias del momento como contexto histórico, cultural, gramático y literario, incluso contexto geográfico, relacionarlo con el resto de toda la Escritura y aplicarlo a nuestra vida hoy. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta predicación expositiva? Amados hermanos, la predicación expositiva garantiza que la iglesia reciba y atienda lo que Dios quiere comunicar a su pueblo, ofreciendo así una enseñanza bíblica sólida. La predicación expositiva asegura un estudio profundo y sistemático de la palabra de Dios, nutriendo espiritualmente a los creyentes. Todos sabemos bien que nosotros necesitamos tener una dieta equilibrada, ¿verdad? Si solamente comemos pasta, pues quizás enfermemos, ¿verdad? Tenemos que comer de todo: pescado, pasta, verduras, etcétera, etcétera. De la misma forma, la iglesia necesita nutrirse de toda la palabra de Dios. Amado hermano, amada hermana, necesitamos exponer toda la Biblia para que seamos nutridos realmente en nuestra vida espiritual. El pastor y teólogo John MacArthur señala algunas ventajas de la predicación expositiva. Escribe así John MacArthur: la predicación expositiva imita la predicación de Cristo y la de los apóstoles. Amados hermanos, Cristo predicó expositivamente, los apóstoles predicaron expositivamente.
La predicación expositiva resguarda en contra de la mala interpretación del texto bíblico. ¿Sí? Claro, cuando el pastor se prepara cuidadosamente, exegéticamente y enseña la Biblia, no hay lugar para malas interpretaciones del texto sagrado. La predicación expositiva, señala MacArthur, permite que se manejen amplios temas teológicos, porque comparte todo lo que la Biblia enseña. La predicación expositiva asegura los más altos niveles de conocimiento bíblico para la Iglesia. La predicación expositiva magnifica la palabra de Dios, exalta la palabra de Dios, previene la introducción de ideas humanas. Es muy común en los púlpitos, en algunos púlpitos, introducir la idea del pastor, ideas personales, pero eso es un error tremendo. Pero si predicamos expositivamente, exponiendo la palabra de Dios, no hay lugar para introducciones de ideas humanas, porque estamos enseñando lo que dice el texto sagrado. ¿Sí? Y por último, escribe John MacArthur, la predicación expositiva lleva a pensar y a vivir bíblicamente. La predicación expositiva, amados hermanos, nos lleva a pensar y a vivir bíblicamente. Ahora, ¿cuál es la autoridad del predicador? La autoridad del predicador proviene exclusivamente de la Biblia. La Sagrada Escritura, como todos bien sabemos, es la autoridad máxima para el creyente. La Biblia es regla de fe y conducta. ¿Os acordáis de que el apóstol Pablo expresa que la Escritura es inspirada por Dios? Segunda Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, instruir, corregir, etcétera, etcétera. La palabra es inspirada por Dios, es decir, soplada por Dios. Por tanto, la Biblia procede de Dios mismo. La Biblia, la palabra, como consecuencia de la inspiración, es verdad absoluta. La Biblia es infalible, no falla. La Biblia es inerrante, no contiene error de ningún tipo. Por tanto, ¿qué debemos hacer, Iglesia? Si la Biblia es inspirada, si es verdad absoluta, si es inerrante, infalible, si es la autoridad máxima para la Iglesia, el pastor debe predicar todo el consejo de Dios, toda la Biblia, no solamente algunas porciones que nos gusten más. Debemos predicar todo lo que dice la Biblia, nos guste más o nos guste menos. Ahora, toda predicación debe ser cristocéntrica. ¿Sí? Esto creo que todos lo sabemos muy bien, ¿verdad? Si Cristo no está en un sermón, no es predicación. Dicen los entendidos que si usted predica un sermón y puede estar un judío tranquilo, es porque no has predicado fielmente. Porque si predicas a Cristo, los judíos que no creen en Cristo no te van a escuchar. ¿Sí? No van a estar a gusto con tu mensaje. Pero si predicas y un judío ortodoxo está a gusto escuchando, no has predicado a Cristo. No has predicado la palabra de Dios fielmente. Cristo, recordemos, es el centro de la Biblia. Amados hermanos, Cristo es el centro de la Biblia. Todo gira en torno a la persona y obra del Señor Jesucristo. Por tanto, todo sermón, toda predicación debe tener como núcleo a Cristo, su persona y su obra en la cruz. Si Cristo no está en el sermón, no es un sermón, es una charla. Es una charla. Ahora, toda predicación fiel de la Biblia debe exaltar al Señor, humillar al pecador y promover la santidad en la Iglesia. Si una predicación, si un sermón no exalta al Señor, no humilla al pecador y no promueve la santidad en la congregación, deberíamos examinar si es predicación bíblica o no. Amados hermanos, la Sagrada Escritura nos enseña que Dios todo lo hace con su palabra. ¿Sí? Dice un autor que desde Génesis 1, desde la creación en Génesis 1, hasta el llamado de Abraham en Génesis 12,
Desde la visión en el valle de los huesos secos, Ezequiel 37, hasta la venida de la palabra encarnada, Dios siempre ha creado a su pueblo con su palabra. Dios siempre ha creado a su pueblo con su palabra. Amados, queridos, Dios hace todo con su palabra. Dios crea cielos y tierra con su palabra soberana. Dios conserva, sustenta, preserva el universo con su palabra. Dios nos llama a salvación con su palabra. Dios nos salva a través de la predicación de su palabra. Dios nos santifica a través de su palabra. Dios, en su absoluta soberanía, le ha placido salvar a los pecadores con la predicación de su palabra. Así lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:21. 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, dice así el apóstol Pablo: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. Algunos nos dirán que estamos locos aquí encerrados en paredes, sin aire, con calor profundo, y estamos predicando la palabra de Dios, estamos predicando el Evangelio de Jesucristo. Estamos locos para la gente del mundo. Pero, hermano querido, a Dios le ha placido salvar a los pecadores mediante la predicación de su palabra. Es una locura para el mundo, ¿verdad? Pero para nosotros predicar la Biblia es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por tanto, amados hermanos, si a Dios mismo le ha placido salvar a los pecadores impíos con su palabra, vemos aquí la tremenda necesidad. Amada iglesia, vemos la tremenda necesidad y la tremenda urgencia de predicar fielmente la palabra de Dios. De predicar todo el consejo de Dios revelado en la Escritura. Es muy grave subir al púlpito y contar historias. Les pongo un ejemplo práctico. Imagínense que el presidente, no sé, de Rusia, por ejemplo, ¿no?, envía a uno de sus siervos a dar un mensaje envía a su embajador a dar un mensaje a Corea, por ejemplo. Imagínense si el embajador de Rusia va a Corea y en lugar de decir lo que el presidente de Rusia le ha comunicado fielmente, explica otra cosa. ¿Qué le hace el presidente de Rusia? Creo que lo ejecuta, ¿verdad? Porque has dicho algo que no he dicho yo. Condenado a la muerte, seguramente. O a prisión perpetuamente. Amado hermano, amada hermana, ¿cuánto no más predicar la palabra de Dios? De una forma, el pastor, el predicador, o cuando compartimos el evangelio con una persona, somos embajadores de Dios. Tenemos que predicar exactamente, fielmente, exhaustivamente lo que Dios ha dicho en su palabra. No podemos añadir ni quitar una coma. Si no, daremos cuentas delante de Dios en un momento futuro, en un momento escatológico. Daremos cuenta de cómo hemos manejado la Biblia, cómo hemos compartido el evangelio, cómo hemos predicado la palabra de Dios. Y si hay que temer a los presidentes que envían a embajadores, ¿cuánto no más temer al Dios de la gloria, al Dios juez justo del universo? Hermanos, esto debería ponernos nerviosos, temerosos de Dios al subir al púlpito y predicar su palabra. El apóstol Pablo, en sus últimos días de vida, como ya hemos leído al principio, 2 Timoteo 4:1, vamos a leer 1 y 2. 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2. Aquí vemos en este contexto al apóstol Pablo en sus últimos días de vida en una oscura y sucia prisión allá en la metrópolis del imperio, allá en Roma. Y él escribe al joven pastor Timoteo estas tremendas palabras. 2 Timoteo 4, 1 y 2. Dice así: te encarezco
delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. No le dice que cuente anécdotas o su testimonio personal, no, que prediques la palabra, que prediques la palabra. Es un mandamiento, es imperativo. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El Señor nos manda hoy a que prediquemos su palabra, porque Dios obra a través de su palabra. Y también en 2 Timoteo 2:15, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Pablo también en esta carta dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, es decir, que traza bien la palabra de verdad. Esto debería producir temor, un profundo respeto a Dios, su palabra y la predicación. Si no trazamos bien la palabra de Dios, no somos obreros dignos, somos obreros desaprobados, no aprobados, malos obreros. Vamos terminando, amados hermanos, pero recuerden algo importante: no estamos aquí para entretener a nadie. No estamos aquí para entretenernos los unos a los otros. Para eso ya están los circos y los payasos. Los pastores, los predicadores deben ser expositores que predican todo el consejo de Dios fielmente. Como dijo Pablo a los ancianos de Éfeso, despidiéndose de ellos en Hechos de los Apóstoles 20:27, Pablo dice que no había rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Pablo, en 3 años que estuvo en Éfeso, predicó todo el consejo de Dios. Hoy muchos predican un evangelio adulterado. En muchos lugares predican un falso evangelio. En muchos púlpitos, en el día de hoy, no hay una exposición fiel y sistemática de la palabra de Dios. En lugar de haber fieles maestros y expositores de la Biblia, hay charlatanes contando chistes, dando consejos psicológicos, charlas motivacionales y testimonios personales. Subir al púlpito para esto es un terrible pecado contra Dios. La Iglesia de Cristo necesita la palabra de Dios para crecer y madurar, para santificarse, para conocer a Dios y mejor, conocerlo más y mejor, y así poder vivir vidas que glorifiquen al Señor. Recordemos de que el hombre pecador se salva cuando lee la Biblia o escucha la predicación de la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17, dice Pablo: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Incluso cuando leemos la Escritura, nos damos cuenta de que el nuevo nacimiento es producido con la palabra de Dios. Dios Padre es el autor del nuevo nacimiento. El Espíritu Santo de Dios es el agente que obra el nuevo nacimiento. Pero el instrumento que utiliza Dios para darnos vida es su palabra. Escucha lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice así la Escritura: siendo renacidos, es decir, nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Somos renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. También Santiago en su epístola, capítulo 1, versículo 18. Santiago 1, 18 dice: Él, es decir, Dios, el Padre, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra
de verdad. Dios nos hace nacer de nuevo por su palabra. Por tanto, el hombre se salva cuando escucha el Evangelio, que está en la Biblia, ¿sí? El creyente crece espiritualmente cuando lee la Biblia, cuando medita la Biblia y vive conforme a la Biblia. Escucha la Biblia. Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice el apóstol Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, ¿cómo crecemos espiritualmente? Mediante la palabra. Cuando el creyente lee la Biblia, medita la Biblia y la aplica a su vida personal, eso va a hacer que crezca, que madure espiritualmente. Ahora, otra pregunta: ¿cómo podemos vivir en santidad como iglesia? Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Responde el salmista: con guardar tu palabra. Y en el versículo 11 de ese mismo Salmo 119 dice: en mi corazón he guardado tus dichos. La palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. El pecador se salva por la palabra de Dios. El creyente madura por la palabra de Dios. La iglesia vive en santidad por la palabra de Dios. Amados hermanos, ¿queremos que como iglesia los impíos vengan al conocimiento de la verdad? ¿Sí? Prediquemos la palabra de Dios. ¿Queremos ser una iglesia madura? Prediquemos la palabra de Dios. ¿Queremos creyentes maduros que vivan en santidad para la gloria de Dios? Prediquemos la palabra de Dios. Concluyo con unas palabras de John MacArthur. Lo siento, pero es uno de mis autores preferidos. John MacArthur dice, dando consejos a los pastores, dice: predique para honrar la palabra, predique para alcanzar a los inconversos, predique para agradar a Dios, predique para preparar a los cristianos en la obra del ministerio, predique para animar a los desanimados, predique para crear convicción de pecado y arrepentimiento, predique para refrescar a los que están espiritualmente cansados, predique para exaltar al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Concluyo, amada iglesia, una de las marcas de una iglesia sana, saludable, es la predicación expositiva, que consiste, como ya hemos visto, leer el texto, explicar el texto y aplicar el texto a nosotros hoy. Si en una iglesia local no se expone la Biblia así y no se aplica la Biblia a la vida de la congregación, perdonadme, pero no es una iglesia saludable. Es una iglesia enferma, si es que puede llamarse iglesia. Por tanto, hermanos, recordemos esta marca tan importante: predicación expositiva, aquella que expone y explica y aplica la Biblia a la iglesia. Gracias, Señor, por ese tiempo, Señor, tan precioso, por esta reflexión tan importante.